Bien amigos, continuamos con el programa. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros César Ipenza, quien precisamente es especialista en temas ambientales y que obviamente nos preocupa saber un poco lo que él piensa en estos temas que son de interés nacional. Buenas tardes, bienvenido al programa y quisiéramos saber cuál es su análisis de las propuestas en protección de medio ambiente y desarrollo sostenible, precisamente ahora en esta coyuntura electoral de parte de estos dos equipos que están disputando la segunda vuelta. Bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en principio, el domingo en la noche yo esperaba, escuchar propiamente un mensaje técnico, ¿no? Y mi lectura sencilla o de cualquier ciudadano que he estado consultando también hacia gente que conozco de lo que piensa en torno a las propuestas, bueno, en principio propuestas cero casi, ¿no? Y lamentablemente no había un debate técnico, no han habido especialistas propiamente en el tema, y uno puede ver tanto en Fuerza Popular y Perú Libre, que son personas que no están vinculadas al tema de medio ambiente, al tema de conservación, y eso genera una preocupación, ¿no? Más allá de cualquier afinidad o de uno a otro partido, creo que debemos empezar a entender que el tema ambiental es fundamental, es fuente de vida, es bienestar para la gente, para el ciudadano de a pie, y es también de salud y es trabajo, ¿no? Entonces, si queremos hablar de estos temas, no podemos desatender o dejar de ver lo ambiental en concreto, ¿no? Sin duda, usted acaba de decir algo muy importante, es un tema trascendental, ¿no?, en el desarrollo nacional, obviamente. ¿A usted no le preocupa o le llama la atención que, por ejemplo, no tenga un bloque propio en este debate presidencial del próximo domingo? ¿Qué reflexión puede tener al respecto de este asunto? ¿Por qué no se prioriza? ¿Por qué el tema ambiental, inclusive en la campaña, en la primera vuelta, los 18 candidatos, poco o casi nadie hablaba de estos temas? Bueno, es también la visión errada o sesgada de muchos de nuestros políticos y también de gran parte, bueno, y eso también debemos entender la lógica, ¿no?, de nuestra ciudadanía, que piensa que el tema ambiental es un tema decorativo, es un tema superfluo, es un tema no importante y no estamos analizando las implicancias de lo ambiental en nuestra vida misma, ¿no? Entonces, la gente está pensando primero que qué pasa después de esta situación de la pandemia, ¿no? Del tema de reactivación económica. Y está pensando simplemente en efectivo, en cash. Pero nos olvidamos que un tema asociado a la pandemia, una de las cosas más tremendas que hemos visto en nuestra época, ¿no?, del COVID-19, está asociado directamente al tema ambiental. El origen del COVID tiene un origen en animal, zoonótico, ¿no? Y esta mala relación que tenemos en este espacio, en nuestra casa común, ha generado esta situación. Y no debemos olvidar el informe de la Organización Mundial de la Salud emitido el 30 de marzo. Y por otro lado tenemos estudios recientes que señalan que la Amazonía peruana podría desarrollar más o menos 1.200 virus nuevos, ¿no? Y que si seguimos en ese afán de destruir los bosques, de destruir nuestra casa común, nuestra Amazonía, vamos a tener problemas serios no muy lejanamente, ¿no? De acuerdo. Es sabido que es posible maridar el uso sostenible de nuestros recursos y la conservación ambiental. En ese sentido, ¿qué otras trascendencias puede tener en cuenta para reactivar, por ejemplo, el tema económico que tanto hablamos, ¿no? Todo el mundo nos quejamos de, aparte de la pandemia, la situación económica. ¿Cómo podría ayudar en ese punto? Bueno, en principio yo le diría, bueno, yo soy abogado especializado en materia ambiental, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que cuando uno habla de ambiental o del tema ambiental, quiere que lo ambiental esté por encima de todo. Y creo, y yo particularmente digo que no quiero que lo ambiental esté por encima de todo, sino que cuando vayamos a tomar una decisión, por ejemplo, sobre un proyecto extractivo, productivo o una infraestructura, tenemos que considerar las variables económicas, sociales y ambientales para poder tomar una decisión pertinente. Por ejemplo, el Perú es un país de bosques. Tenemos 70 millones de hectáreas de bosques. Dado el contexto actual vinculado al cambio climático, el bosque en pie tiene un valor fundamental, ¿no? Entonces, si nuestras máximas autoridades analizan esto y ven el aporte que realizan los bosques a las economías locales, ¿no? No solo en madera, sino en servicios ambientales de captura del CO2, tenemos ahí un potencial tremendo que no está siendo aprovechado. O, bueno, el público del programa no está enfocado más al mar, ¿no? Pero nuestro mar peruano es uno de los mares más ricos del mundo, ¿no?
todos los bienes y servicios que nos genera el mar está asociado, por ejemplo, a la actividad de la harinera, ¿no? Entonces nadie está sembrando esos pescados, ¿no? Si no nos está generando bienes fundamentales. Y si no mantenemos en buen estado ese ecosistema, se van a destruir esos bienes y esos servicios que nos brindan. Entonces la necesidad de mantener en buen estado esos ecosistemas generan bienestar a la gente, ¿no? Trabajo, alimentación. Si vemos también pescado o la fuente de proteína, ¿cuál es la principal fuente de proteína del hombre amazónico o de ribereño? Es el pescado, ¿no? Que viene de los ríos y que si seguimos destruyendo, contaminando esos ecosistemas, no vamos a tener alimento sano. Y a veces la gente sigue pensando que nuevamente es decorativo, pero si tenemos la peor calidad de aire en la ciudad de Lima de toda Latinoamérica, ¿esa gente acaso va a vivir dignamente? Se generan enfermedades respiratorias, cancerígenas, ¿no? O en la ciudad de Tingo María, preguntemos a dónde van los residuos sólidos, ¿no? A la Muyuna. Esos residuos sólidos, esos botaderos, van al río Guayaga. Alguna persona más abajo usa esa agua. Y esa agua contaminada genera enfermedades estomacales. Entonces, si no seguimos mejorando esta gestión, ¿no? De nuestros recursos naturales de manera adecuada, generan problemas en la salud de la misma gente. ¿De qué nos sirve tener un fajo de billetes cash cuando la gente está enferma? Y creo que debiéramos reflexionar lo que nos ha pasado en esta pandemia, ¿no? Teníamos quizás dinero, pero no habían suficientes camas donde atendernos, no había oxígeno, ¿no? Entonces, creo que el balance adecuado entre lo económico, lo social y lo ambiental es la pieza fundamental para vivir dignamente. Y eso no se está visibilizando, lamentablemente. De acuerdo, si acá a nivel gobierno central no se tocan esos temas, ¿qué podríamos esperar de un gobernador regional, de un alcalde provincial, de un distrital, ¿no? Entonces, pero de alguna forma tenemos que ver para adelante. ¿Y qué consideraría usted que podría ser, por ejemplo, una de las prioridades, ¿no? Para el próximo gobernante de nuestro país? Bueno, en principio yo no he escuchado en el discurso la palabra Amazonía en ningún momento, ¿no? Y creo que todos los que somos amazónicos y más del 50% de nuestro territorio es Amazonía, tenemos que insistir en la relevancia que cumple este ecosistema, no solo en nuestro país, sino en el mundo. El otro tema que no está lejano del día a día de un ciudadano es el agua, ¿no? Y si seguimos consumiendo agua de pésima calidad, creo que vamos a tener un problema tremendo o calidad de aire, ¿no? Y es en la necesidad de mejorar el uso de los combustibles de pésima calidad o transitar al uso de energías más renovables, sin lugar a dudas, es un potencial tremendo y poco explorado. O luego empezar a darle el valor a la biodiversidad. Somos un país con más de 10.000 años de domesticación, ¿no? De especies, ¿no? Y el aporte que ha hecho nuestro país a la humanidad es fundamental. Entonces, no revalorar esas prácticas, esos productos nativos, esa biodiversidad nuestra, es seguir siendo la cola, pudiendo ser la cabeza de los países. De acuerdo. Un mensaje final para nuestra población. Bueno, esperemos que nuestras autoridades recapaciten estos temas, pero sin embargo, ¿qué decirle al ciudadano común y corriente, al docente universitario, al ama de casa, al estudiante? ¿Qué hacer por nuestra parte ante la indiferencia de nuestros entes que deben velar precisamente sobre estos temas ambientales? Yo, bueno, en principio no me conformo con que tengamos las principales o que aquellos que aspiran a tener el puesto más alto en nuestro gobierno sigan invisibilizando el tema. Y por eso es que tenemos que insistir en la relevancia de estos temas y exigir, ¿no? Porque finalmente van a ser administradores de nuestros recursos. Entonces no nos están haciendo un favor. Tienen la obligación ellos de conocer estos temas, de responder ante estas demandas, porque de qué me sirve nuevamente, ¿no? A la ama de casa, por ejemplo, ¿no? Tener dinero y no tener agua limpia, y esto afecta en la salud de sus hijos y no puede producir ni generar alimentos sanos, ¿no? ¿O de qué me sirve estar produciendo alimentos con altos agrotóxicos, con contenido de agrotóxicos peligrosos para la salud, ¿no? Entonces, creo yo que lo ambiental sí juega un rol fundamental en la economía de nuestro país, sí brinda bienes y servicios fundamentales, que sin esos no podemos tener una vida digna ni un derecho que manda la Constitución a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Entonces estará en nuestras manos empezar a exigir para que nuestros candidatos empiecen a abordar lo ambiental por presión nuestra. Bien, muchísimas gracias, doctor César Ipenza, y por su tiempo, sobre todo. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, amigos, vamos a una brevísima pausa publicitaria y regresamos con más información. Volvemos.